Bueno, muy bien. Una vez más tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Claudio Rama. Todos ustedes ya lo conocen, los que siguen el programa. Es un especialista en materia de educación, es uno de nuestros grandes académicos en materia de educación, sistemas de enseñanza, es pedagogo, también doctor en Derecho, licenciado en Economía. Bueno, un académico que además tiene una producción enorme de libros, todos ellos vinculados al tránsito de cambios que va operando el sistema educativo en nuestro occidente, en el mundo occidental. Y vaya que la educación es capital, es fundamental para generar sociedades sustentables, sociedades que tienen altos niveles de egresos universitarios, una población universitaria en un contexto importante, también agregale contextos importantes de población con secundaria completa. Es una sociedad que indica pautas claras de crecimiento, desarrollo y que provoca crecimiento y desarrollo con mano de obra calificada. Eso así en principio. Venimos conversando con el doctor acerca de un proyecto de la enseñanza de la educación uruguaya que está elaborado por él y por otros técnicos dentro del Partido Colorado y que iba a ser el proyecto educativo en la reedición de este gobierno de coalición, pero lamentablemente eso no pudo ser, doctor, y seguramente se van a plantear fuertes tensiones entre ese modelo educativo que ustedes plantean, un modelo de desarrollo en competencias, en conocimientos, un modelo de trasvasamiento también ya en los posgrados, una universidad abierta, más descentralizada, romper con la endogamia. Hay cosas que ya se han logrado, por ejemplo, como, bueno, la reválida de el crédito universitario de los egresados del IPA y de otros institutos, la creación de la Facultad de Pedagogía aún no prosperó, pero sí van a haber institutos terciarios desde el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP. ¿Cuántas cosas, no? Y cuánta tensión se ve dando entre lo que planteará el Frente Amplio como gobierno? No sé qué es lo que plantearán respecto a todos estos temas y estos proyectos que seguro la coalición los va a pugnar, los va a batallar desde el Parlamento, que es el ámbito que le queda. Sí, digamos, hay un escenario de cambio en el ámbito de lo político en una relación de casi 50-50, podríamos decir 49 contra 45% de la ciudadanía en relación a dos proyectos y dos equipos, dos miradas. Bueno, ahora nos encontramos en una problemática o en una disyuntiva que tienen seguramente aquellos que han ganado el gobierno con ese porcentaje. Y que básicamente implica que durante el discurso político, una cosa es el discurso político de todos los actores para la búsqueda de captar votos, esa frase famosa de un presidente, ¿por qué no dijo usted lo que iba a hacer? Respuesta, porque quería ganar las elecciones. Ahora el gobierno tiene una determinada agenda que está empezando a estructurar, que ya se ve algunas de sus contradicciones más fuertes. Un ministerio de trabajo, que es el que gestiona los equilibrios entre el capital y el trabajo en la visión tradicional, que es notoriamente vinculado al Partido Comunista, secretario general y al aparato sindical. O toda la política social que la sociedad uruguaya ha colocado en el MIDES, en el ámbito de una mirada radical que tiene el Partido Socialista, que no es el partido de Frugoni, que ha tenido muchas expulsiones y salidas, sino que es un partido del entorno de la mirada leninista que muchas veces el Partido Socialista de los 60 ha tenido. Mm. E inclusive, y lo interesante es que el ministro de Economía sale de un concepto de haber sido socialista, de tener una mirada socialdemócrata, de tener una mirada que inclusive en lo económico se dice que es mucho más liberal. Entonces, Mm. el gobierno ya empieza con un escenario de las propias contradicciones que hay en el frente y se abraza necesariamente al discurso de un programa. Y por lo tanto nos obliga a revisar filosóficamente el programa y un poco las implicancias. En educación lo que tenemos es una historia medio trágica Uruguay, proyectos de reforma y después desmantelamiento de los proyectos. Esto lo hemos visto Sí. eh, con el avance de lo que fue la reforma de Rama y posteriormente con estos últimos 5 años ha habido una agenda. Ahora el tema es, ¿cuánto de la agenda se va a desguazar?
cuánto de la agenda y de las acciones se puede desguazar, porque ya son hechos producidos, Ujú. y cuánto se va a continuar. Ahí vamos a empezar a encontrar la contradicción entre el discurso y la aceptación. Hemos Claro, visto muchas veces en la historia nacional, estamos en contra del aeropuerto, pero finalmente no se hizo nada. Y vamos a ver esas cosas de contradicción. Fundamentalmente lo vamos a ver en el ámbito de la discusión de la ley de puertos, donde hay ujú, toda una licitación que se sí. adjudicó. Ellos tienen Montecom, la empresa mucho más vinculada al Frente Amplio, y esta otra internacional que es Catón la que nativo, Catonazzi, claro, o sea, con un que es la que ha acuerdo. hecho las enormes inversiones de Claro, largo plazo y que están cambiando. Ahí va a haber un tema claro en esa mm, materia. sí. Vamos a tener también un tema muy claro de tensión en relación también a las posibilidades que esta mayoría relativa existe, en relación, por ejemplo, a la ley a la propuesta de tener una universidad de la educación. Aquí yo creo que se va a focalizar parte de la discusión del tema educativo Ujú, en los aspectos más globales, porque necesariamente si pretenden una ley de creación de la Universidad de la Educación, mm, el tema es los votos que necesita porque la creación es de un ente, y así como nosotros fracasamos en conseguir los votos de el Frente Amplio para aprobar la creación de la ley de la universidad virtual, de alguna forma el escenario empieza a plantearse. Y está claro que el tema central en el proyecto educativo de ellos, para mí tiene dos miradas. mm, Uno es el regreso de equipos, o sea, el Consejo de Formación y Educación, los equipos de los departamentos, que eso se desestructuró, ujú, o los equipos que habían ido incorporándose y que ahora, de alguna forma, tienen una mirada de querer volver. Ahí hay. ¿Se va a volver a lo anterior o se va a continuar en la estrategia? Tenemos básicamente una política de regulación sobre la creación, sobre la, digamos, a través de una comisión honoraria de formación en educación. Esa comisión evalúa las propuestas de carreras y es quien de alguna forma las reconoce por el ministerio y esa comisión muy mm, amplia. ¿Eso va a continuar o se va a desarmar? Porque el claro, escenario de la creación de la Universidad de Educación plantea que esa instancia deja de tener sentido. mm, El elemento también en esta materia está puesto que el proyecto que se había planteado en la sociedad uruguaya de crear una universidad de la educación mm, fue objetado fundamentalmente, eh, tanto en algunos ámbitos del frente, porque de alguna forma impactaba el monopolio de la UDELAR, como sobre todo algunos sectores discrepantes con la no calidad que produce cuando hay una lógica de cogestión y ujú, de manejo autónomo. El argumento básicamente era que en las universidades de educación o los organismos de educación de formación docente tienen que estar muy cerca de los organismos como Ministerio de Educación, o en este caso la ANEP, para que no se produzca la falta de práctica y se transformen en formaciones teóricas. claro, Eso pasa y fue el debate de eh, la creación con Grompone del IPA contra la mirada de Baferreira, ujú, que sí, es sí, la mirada profesional o práctica o laboral o de competencias de la formación docente o una formación. Y es el debate que hay hoy entre la formación del IPA y de los SERP y los institutos de formación docente contra la mm, Facultad de Educación. Facultad de Educación de la UDELAR, porque hay sí, varios. El tema es, ¿qué se va a privilegiar? claro, Un claro, camino de autonomía del ente. Es ujú, claro que un camino de autonomía del ente tradicional no tiene los votos de la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? Negociar y qué es lo que está dispuesto a negociar en términos de la creación de una universidad de la educación. ¿Vale la pena? O finalmente, más allá de un nivel de autonomía relativo, es posible que la Universidad de la Educación no se transforme más como un formato político ideológico del AR.
o más como un formato técnico profesional como la UTEC, que hoy estamos viendo claro, dos modelos. claro, ¿Cómo se estructura esto? claro. Es claro que muchas de las fuerzas internas, que son el aparato de FENAPES, el aparato de las ATV, el aparato de los gremios de primaria y Sí. profesional, están ADES. en una lógica más de udelar. Exacto, No exacto. estoy muy claro de que esa sea la lógica que ha tenido o que ha pretendido eh, el MPP y especialmente el expresidente Mujica. Mm, Si pudiéramos identificar, es claro que de alguna forma la mirada no es una mirada udelar completa, pero mm, es importante marcar que se le propuso al rector de la universidad, que no es de representante de partidos del Frente Amplio, sino es más corporativo de la representación de la UDELAR, que ha sido su exacto. núcleo filosófico y político e institucional. Hasta como un Está, bastión de poder, ¿verdad? Ujú. y ya hoy el tema es el presupuesto Sí. y la asignación de más presupuesto a la UDELAR y el tema de la bandera del porcentaje de educación, que fue también una de las tensiones Mm, cuando se empezó a desordenar la economía y Astori pretendió que de alguna forma no siguiera el barril sin fondo de recursos presupuestales. sí, Ahí hay también una tensión sí. que implica. Desde el lado de la oposición también se plantea un problema real. Mm, Ha habido un proyecto que se encaró en toda la coalición mm, en un ámbito de colorados, independientes, cabildeantes y blancos, mm, que dio este juego de la transformación educativa que impulsó Robert Silva mm, y el camino que el Ministerio de Educación, a cargo de Da Silveira, impulsó este Consejo de Formación y Educación, la evaluación de los terceros con examen para poder lograr pasar a ujú. licenciados de pedagogía. Ya hay varios miles que han tenido esta certificación. Eh, bueno, aquí empiezan los temas. La tensión Sí. de la definición en términos mucho más estratégicos. La, te- Parecería que la tensión entonces entre un modelo tanto universitario como de la educación que apunta a ser el modelo que planteaba este gobierno, que es un modelo técnico profesional, y el modelo de Frente Amplio, que es un modelo de cogestión y de mayor autonomía, donde tienen un enorme peso los, por ejemplo, en materia de educación secundaria y primaria, lo que usted acabó de mencionar, los sindicatos que representan a esos docentes como FENAPE, SAFUTU, ADES, todo ese tipo de también, sindicatos. ¿Qué aún pasará no con solo los eso? sindicatos, no solo los sindicatos, porque las asambleas técnicos docentes Mm, están muy marcadas ideológica y políticamente. también, El proyecto que presentó el Partido Dorado planteaba elecciones secretas, que es toda una discusión sí, de cómo se administra. sí. Pero ahora, en términos prácticos, lo que ha habido es una primera designación de un ministro equilibrado, con experiencia en el ámbito parlamentario político. No sé si fue un docente alguna vez en su vida o si ha estado en los aparatos educativos, pero en todo caso tiene un relativo mirada como político profesional de negociación y de acuerdo. ¿Quién es Con el futuro ministro mencionado ahora, el nombrado? futuro es el senador Maía, Ah, pero senador al Maía. mismo tiempo Es un la hombre subsecretaria, moderado. Mm, la viceministra, mm, representa al Partido Comunista claro, y no solo al Partido Comunista, sino a los sindicatos de primaria. claro. Allí empezamos a ver un escenario. ¿Qué viene a ser? ¿Daisy Iglesias? No, Daisy No, Iglesias es de Codicen. de Ahora Codicen. no han puesto y han planteado que recién va a ser un tema posterior, Mm, cuáles van a ser los aparatos, los actores de la dinámica educativa propiamente, porque el ministerio es un mm, ministerio que mm, supervisa la educación privada mm, y el resto es un ministerio de educación, es un ministerio que ha ido perdiendo funciones, mm, el correo la perdió, el SODRE se volvió más descentralizado, el mm, canal es una unidad ejecutora, perdió el área de turismo alguna vez, de mm, deportes, perdió el tema también de la fiscalía. Correcto, el ministerio se ha ido checando durante este gobierno.
hubo un intento fuerte con la LUC de darle nuevas funciones. La pregunta es, ¿estas nuevas funciones se van a derogar? claro, Que el proyecto político era la derogación, el PIT-CNT impulsó la derogación y dentro de la ley de urgente consideración lo que va a haber es una derogación de artículos votados por el Parlamento y refrendados por la ciudadanía. O mm, sea, las reválidas, ¿van a volver a pasar al ministerio, a la UDELAR claro, o van a seguir? claro. O sea que ahí hay un conjunto Uf, de definiciones de aceptación de qué es lo que sí, estaba en el discurso político ideológico y sí, qué está en las ideas reales o en las claro. posibilidades. Se abre un Eh, escenario de indecisiones y de incertidumbre respecto a esta tirantez, ¿no? De modelos. ¿Qué sí, pasará con la oposición acá? ¿Hasta dónde negociará? ¿Hasta dónde o no? Porque es un esa parlamento dividido. es una discusión que va a tener la oposición claramente, Mm, que es, en la medida que concebía una transformación de segundo nivel, lo que estaba planteando es profundizar en las cosas que se hicieron. A diferencia del escenario actual, que lo que está planteando es derogar las cosas que se hicieron. O claro. sea, aquí hay un juego de lo Mm, que aconteció cuando el Frente Amplio regresó o ganó el gobierno en el año 2005. Ahí sí, desmantelaron todo, fue sí, tierra sí, arrasada. sí, sí, sí. ¿Dará para tierra arrasada? ¿Tendrán la fuerza política? No Es cierto. tienen, no tienen, creo, el quórum parlamentario para hacerlo, pero Bueno, empiezan esas negociaciones, conversas con los sí, diputados de Cabildo, con Salle, sí, o las negociaciones con el ámbito grande, que son los partidos sí. Colorado, Blanco, A Independiente. nivel dirigencial, en las negociaciones a nivel de la dirigencia partidaria. Eso Pero, todavía es un tema que está muy inicialmente mm, futuro, sí, ¿correcto? sí, Pero el 1 de marzo ellos sí, van a tener que nombrar algunas autoridades, van a tener que plantear al Poder Ejecutivo algunas autoridades, al Poder mm, Legislativo. mm, Ahí van a estar el tema de si hay o no hay equilibrios de la oposición en los organismos educativos. claro, En este periodo no hubo, porque el formato de tener dos representantes de los gremios en el Codicen hacía que el gobierno de la coalición ya tenía dos frentistas ahí. mm, Por lo tanto, no podía dar cuota política. mm, Sí hubo participación política en los entes de control, sin lugar a duda, una tradición uruguaya buena, mm, y en muchos entes públicos. mm, La calle volvió a algo que ya había iniciado Mujica, que había desmantelado parte también Tabaré, que es una representación de en los organismos de gestión, una participación de la minoría de la oposición en su momento. Pero ahora en el Códicen, en una relación de 5 miembros, lo más probable es que la oposición no esté ahí presente. mm, O sea, y dentro del formato de consejos, solo existe hoy el Consejo de Formación Docente, donde hay 3 miembros designados por el gobierno y un representante estudiantil y uno del ATD, el mm, Frente Amplio. claro, Eh, Ahí hay también un escenario donde el gobierno no va a considerar la posibilidad, pero juntando los 4 votos que tendría, la oposición puede tener un voto y no sí, impacta mm, y no. Pero el sistema va a estar en una tensión que la selección de los equipos de alguna forma determina el perfil. sí, Y no parece, y es raro, mm, eh, cómo van a armar el ámbito de los organismos primarios, secundaria y UTU. Todo tiene una cara del regreso de los que estuvieron, sí, ¿correcto? Ahí hay una sí, dinámica, pero que no importa tanto eso, sino, por ejemplo, la reforma curricular por competencia, que fue el eje de este gobierno en el Códice, mm, que ya la asesora o directora, perdón, eh, eh, muy profesional, bueno, renunció, terminó su periodo ujú, eh, y se volvió a trabajar en su ámbito privado. claro, ¿Se va a desarmar la reforma curricular? No parecería que sea algo muy inteligente
porque el Frente Amplio ya desde la ley de educación había planteado un enfoque por competencia. Podrán hacerle ajustes, Mm. pero yo tengo la impresión de que en esa área no va a haber un avanzamiento. No van a tocar mucho. El Ujú. tema central se va a colocar en formación docente, Sí. en la Universidad de Educación, en Y en la eh, gobernanza, en ese cogobierno que tenían los sindicatos y que tanto discutieron y batallaron por recuperar con este gobierno. bueno, yo no sé si necesitan pasar una ley Mm. que obviamente va a implicar un desguace de lo que fue la ley que aprobó el gobierno anterior. O sea que no veo tan fácil para la oposición Mm. aceptar. Tampoco veo a Manini muy Y, fácil y está para refrendada, aceptar. ¿verdad? Está refrendada esa ley, que es Sí, la sí, LUC, esa ¿no? ley Fue fue lo que sometió. refrendada por la Claro, ciudadanía. claro. Por lo tanto, ese tema de cómo hacen para integrar los consejos, probablemente puedan inventar algún consejo Sí. que asesore a lo que hoy son los directores generales. Ujú. ¿Correcto? Lo más Mm. probable es que incorporen otra figura, Ujú. consejos, que sean una especie de asesor y gobernante y Mm. control y comisario, o Mm. meramente de asesoría de primaria, secundaria, UTU, tal vez en el Consejo de Formación y Educación. O sea que no son decisiones fáciles las que tiene Ujú. el desguace de lo anterior. Sí. En el caso del desguace que hicieron de Germán, fue mucho, pero no sacaron los SERP, Ujú. desguazaron los equipos, se remuneraron, que tenían remuneración al superior, eh, abandonaron las bandejas y muchas de esas cosas que Sí, eran la sí, reforma de Germán Rama, sí, sí. pero no tocaron en parte del núcleo duro que fue la regionalización de la educación. Claro. Por lo tanto, uno podría decir que se critican algunas cosas que después no se cambian y sí se cambian algunas cosas que o se criticaron o inclusive que no O se no se critican. dicen, y muchas veces lo que se dice después no lo hacen, y cosas que no dicen después las hacen, como usted dice, ¿no? Es Hay siempre, probable. una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos políticos. Lo cierto Eh, es que estamos de nuevo mm, en el debate educativo. sí, O sí, sea, sí, el escenario del debate sí. educativo o si es que efectivamente se produce, aquí tenemos el mandato que tiene el gobierno supuestamente en el programa del Frente es convocar un Congreso de Educación Mm. que sea mandativo, o sea, perdón, Mm. que sea una Vinculante. resolución. Es decir, ahora empezaron una distinción de que vinculante no es obligante. Ah, bueno, está, está, El está. ministro empezó a plantear Oh. la posibilidad de Mm. que no sea Obligante. lo que lo vincula no significa que es lo que lo obliga. Ah, sí, sí, sí. Legalmente es correcto, porque digamos, constitucionalmente no hay un ámbito que fije la política ejecutiva del gobierno por fuera del gobierno. No, O sea, por fuera de la Constitución, dice la Constitución, no puede haber ninguna política que fije al gobierno alguna política o sea, determinada. Es el tendría Ejecutivo. que, ¿Eh? tendría que aprobarse una ley en el Parlamento Sí, que establezca que el Consejo, el Congreso Educativo, sí, es el que resuelve. Incluso el Congreso Nacional, el Parlamento, tendría que amputarse un brazo, sí. porque entonces la política no la hace ni el Ejecutivo ni Ni- el Legislativo, Claro, otro ámbito. claro, claro, Ahí claro. empieza la dificultad que yo creo que va a ser medio Sí, de sí. empantanamiento durante los próximos semanas. Qué periodo complejo se viene, ¿eh? Con muchas incertidumbres, muchas tiranteses, mucha dificultad institucional, porque es evidente que ellos quieren aplicar una política muy ideológica en todos los campos, ¿no? Incluso, bueno, lo despido con esto, doctor. Incluso no sé si se enteró que hablan de un Ministerio de Educación y Cultura e Indigenismo. Quieren agregarle el tema del indigenismo, que es una de las banderas que están dentro de las líneas revolucionarias del Foro de San Pablo, sus teóricos Linares, Atilio Borón, bueno, todos los teóricos que le aportan doctrina al Foro de San Pablo con el indigenismo como otra bandera, ¿no? Hoy ya no se llama
sino que se llama, creo que Ministerio de Educación, Cultura e Innovación. Ya se Eso llama había Ministerio de sido. Educación, Cultura e Innovación. No, no, No. estaba en el programa de la coalición la vez pasada y estuvo en Ah, este, mm, pero creo que no lograron consolidar. Creo sin duda que donde va a estar también parte de las decisiones mm. es en el tema de investigación. Ah, Como sí, se ordena, debatimos hace varias semanas sí, este tema. Pero en todo caso, es cierto que estamos ante un escenario que va a implicar una discusión de qué van a desguazar de lo realizado, sí, sí, qué sí, van a cumplir de lo prometido, sí. qué no van a poder cumplir de lo prometido y qué otras cosas Y van que a van a poder. respetar de lo realizado por este gobierno en esta materia, ¿no? Exactamente. No solo de política, No, sino también de equipos de gente. claro, Hay que pensar que de alguna forma hay muchos escenarios de directores de escuela, claro, coordinadores, que de alguna forma no han sido ideologizados completamente. Y claro. bueno, vamos a ver una Sí, discusión de hasta dónde van a usar, no en el ministerio, cuando no. se resuelva la NEP. Sino en la estructura esa de gobernanza que se fue descentralizando, qué van a hacer con todo eso, ¿no? Y el tema Exactamente. ese que es crucial, si van a volver al cogobierno, integrando los sindicatos con voz y voto, que también es inconstitucional, el Pero cogobierno de sindicatos ya hay, en ya materia hay un educativa que rumor. no corresponde, ¿no? No corresponde. Ya hay un rumor de que la gente de Orsi ha planteado a los representantes, a unos representantes políticos y sindicales de Mm. educación de su De su grupo sector. Ujú. político, de su sector, una creación de la Universidad de Educación sin cogestión. Ah, bueno, bueno, Correcto, pero bueno. también el problema es que esa es una patita más de las diversas observaciones Mm. que había al tema de la creación de la universidad, que de alguna forma, aún no viendo cogestión, la capacidad de que se mantenga la laicidad y que Ah, no se ideologice todo el proceso es mm. también complejo y difícil de definir. Difícil de definir. Y esperemos que por un tiro indirecto, efecto indirecto, copien más del programa de gobierno de ustedes, porque va a beneficiar al país, y que ellos incluso se lo abroguen como que es propio, que también eso lo han hecho en la historia de su gobierno, Bueno, ¿no? A veces el copian tema ideas y es, dicen que son ellos los que hicieron eso, ¿no? habría que ver si pudieran aprobar la creación de la universidad virtual Ujú, y la oposición podría llegar a aprobar la creación de la Universidad de Educación, claro, porque hace no muchos meses ellos objetaron y no votaron la la virtual, creación de un ente de educación. ahí Por lo está. tanto, si no tenían interés, porque esta dinámica de la universidad virtual hubiera permitido Mm, no un tema de poder, sino un tema de calidades y cobertura, claro, que es lo claro, que se pretende con los aparatos educativos. Pero en sí, todo caso, también en la mesa van a estar las sí, dos universidades que estén seguro. en la mesa de propuestas. Seguro. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos este año. Lo espero el año que viene, por supuesto, con el Un ciclo gran gusto. renovado. A partir de febrero tenemos programación especial de verano y bueno, luego con las pilas ya recargadas a empezar a analizar lo que se nos viene, bueno, en 5 largos Vamos a estar en años. la puerta y va a estar casi todo definido un poco en esa fecha. Seguro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno,